Sí. Bueno, pues hasta la vez anterior estábamos hablando de algunos métodos para fijar el precio de venta, ¿no? De algunos métodos que estábamos analizando. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es otros métodos para fijar el precio de venta, ¿no? Como ves ahí, son 4, lo que es el costo promedio, el análisis marginal, el rendimiento deseado y la fórmula escalatoria, ¿no? Entonces vamos a ver primero lo que es el costo promedio. Ese ya lo han manejado ustedes, que dice que es ponerle un sobreprecio razonable al costo promedio de un producto. Para que lo podamos obtener, se divide el costo total, del cual ya hemos hablado en sesiones anteriores, entre las cantidades que se produjeron y se vendieron. Así se obtiene una estimación de lo que va a ser el costo por unidad, el costo unitario para el año o el ejercicio siguiente. Y se decide cuál es la utilidad también unitaria que se va a agregar al costo unitario, que ya mencionábamos un poquito. Sí, ahora por análisis marginal, lo que se hace es una de las herramientas más utilizadas para, sobre todo los gerentes de marketing, para colocar los productos, donde se atienden simultáneamente los costos y los ingresos en base a la demanda, ¿no? Y lo que va a pasar es que se van a analizar los cambios que hay en el ingreso y en los costos totales de acuerdo a a las cantidades de unidades que se vendan, ¿sí? En cuanto a su precio y el volumen que sea más rentable, la cantidad que sea más rentable. Decíamos que tanto para producir como para vender llega un pico en donde empiezas a perder. Entonces ahí se analiza básicamente este análisis, ¿no? Entonces, podemos deducir que es una regla para maximizar las ganancias, ¿sí? En donde el precio, ¿sí? El precio a través del costo marginal es igual o un poco menor al costo, al ingreso marginal, ¿no? Y ahí tengo una tablita, más o menos, que es donde habla del producto total, ¿no? El producto promedio, el producto marginal, el ingreso, ¿cómo se llama?, de producción total, el ingreso de producción marginal, el costo total de la mano de obra, el costo marginal de la mano de obra, ¿no? Y ahí lo que sería el precio total, ¿no? La determinación sobre el medio y el total. Entonces, se van analizando si se producen qué cantidad determinada de mano de obra, ¿sí? O qué cantidad de mano de obra se necesita. Y entonces se van haciendo los cálculos, ¿sí? Sobre lo que es los productos totales que se pueden ir vendiendo. Después abajo tenemos en la segunda 25,000 y pues ya vemos ahí que los costos pues se van agregando conforme va aumentándose el nivel de producción. Lo que obtenemos ahí es que nosotros podemos ver que llega, por ejemplo, en el ingreso del producto marginal, ¿sí? Lo que es la columna 5 después de los títulos, que llega después de 20,000, ya empieza a bajar otra vez el ingreso, ¿sí? De la ganancia marginal sobre los productos. De 20, o sea, empieza con 20, 30, 40 y empieza a bajar otra vez 30, 20, 10, 6, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo el costo marginal de mano de obra que se va manteniendo ahí en este caso sobre los 10,000. Entonces, aquí lo que estamos empatando son estos dos elementos y lo que nosotros podemos ver que ahí más o menos a esa cantidad donde el ingreso marginal con el costo se van manteniendo a la par, es uno de los puntos donde obtenemos mayor margen de producción total. Ahí tenemos los 90,000, ¿sí? Y básicamente en el punto del costo medio, pues estamos básicamente en cero. Entonces, esta es una de las técnicas que se utilizan para que vayamos viendo sobre qué cantidad de volumen, a qué costos, qué incrementos de costos variables, los costos fijos, y podamos decidir a qué volumen es el número
de mano de obra, de unidad de mano de obra, que podemos invertir para cierta producción, ¿no? Ese básicamente pues es muy simple, por así decirlo. Luego tenemos por el rendimiento deseado, ¿no? De los que hemos visto ahorita, en esta parte el precio se va a fijar en función a la ganancia o al rendimiento sobre la inversión que las empresas quieran tener en total, ¿sí? Es decir, el precio debe garantizar una remuneración, un ingreso por el capital que se ha invertido, ¿no? Y tenemos ahí esta fórmula en donde dice que el precio va a ser igual al costo total, ¿sí? Más el rendimiento deseado, ¿sí? Que va a multiplicar al mismo tiempo a la inversión fija, lo que son activos que no sean circulantes, ¿no? Los activos fijos, y se va a dividir entre las unidades vendidas. A su vez, esto, sí, lo vamos a dividir entre uno menos, es decir, el 100% menos el rendimiento deseado, sí, y multiplicado por la inversión variable, lo que es el capital de trabajo, tomado como un valor porcentual. Entonces, con esto nos va a dar una fijación de precio, ¿no? Y esto pues es una formulita también muy sencilla con datos de los que ya hemos utilizado. Muy bien. Luego tenemos lo que es la fórmula escalatoria. En la fórmula escalatoria decíamos que cuando en un país hay una escala inflacionaria pues bastante considerable, entonces es muy difícil fijar precios sin que esto se modifique, ¿no? Tienen que estarse actualizando. Entonces, una empresa que trabaja con pedidos y el periodo de entrega va más allá de 2 o 3 meses, ¿no? Por ejemplo, si tú exportas, pues obviamente va a ser una venta a un tiempo mayor, ¿no? Y va a ser muy difícil establecer un precio fijo porque no se tiene certeza de los costos de los insumos, porque no van a permanecer constantes durante ese periodo, ¿no? Entonces ahí se utiliza la siguiente fórmula, que decimos es el precio actualizado, ¿no? El precio se va a traer al presente de lo que sería una proyección al futuro, ¿sí? Va a ser igual al precio base, del precio que ahorita nosotros podemos tomar en cuenta, ¿sí? Después va a multiplicarse o va a obtenerse el producto, en donde nosotros vamos a tener todos los insumos del precio actualizado con el precio base, ¿no? Se divide y se va a multiplicar la cantidad de insumos que se ocupan en cada uno de estos dentro del costo total. Y así lo mismo para cada un tipo de productos, ¿no? Los otros insumos del otro producto entre la proporción de cada insumo dentro del costo total y vamos calculándolo al final del C, así, al final hasta lo que es ¿cómo se llama? La proporción de cada costo que nosotros vayamos obteniendo, de cada precio que vayamos obteniendo. Y al final, pues nos va a dar un precio actualizado, ¿no? Esto nos va a decir cuál es el precio que se tendría que estar considerando. Sí, adelante, Mari. Entonces, aquí no sé si interpreto bien la fórmula. Del insumo A voy a contemplar su precio anterior, su precio actual, y lo Así mismo es. con el insumo B y así sucesivamente. Así es, efectivamente, okay, ¿no? Su precio actualizado más el precio base de cada insumo. Entonces vamos a obtener un porcentaje, ¿no? Y podemos tomarlo retroactivamente y después proyectarlo a futuro, y eso es perfectamente bien. Sí, la fórmula escalatoria, entonces tenemos ahí, por ejemplo, para el gas de 20 kilos, cuyo precio actual es de 140, bueno, ahorita no, ya está como a 500 pesos, ¿no? Entonces, vamos a ver el nuevo precio de acuerdo al índice inflacionario, ¿no? De acuerdo al valor que tiene la gasolina, el salario mínimo de la zona y el mantenimiento de vehículos en valores supuestos, ¿no? No son valores actuales. Entonces tenemos ahí que el precio base, ¿no? De acuerdo a la inflación son 106 y el precio actualizado con la parte de la inflación son 112.55, ¿no? Entonces tenemos aquí un incremento del porcentaje del 40%. Lo mismo también la parte del siguiente insumo, tenemos la gasolina a 6 y el precio actual de 6.40, entonces una variación
porcentual de 15, el salario mínimo general de 42.11 contra 44.5 con un 25%, y el mantenimiento de los vehículos de 1,000 a 1,500 con un 20% de incremento. De tal manera, sí, adelante, María. Perdón, no entiendo esta tablita. Donde dice porcentaje, ¿es el porcentaje de diferencia del precio base al precio actual? Porque son 106 a 112 son 6, ¿no? Pero 6 no es el 40%. ¿O lo entendí mal? No, sí está bien. A ver, hazme el favor si tienes ahí calculadora. Divide 112.55 entre 106.99. Es 112.5500 entre 106.996. Me da 1.05. Según yo sería el 5%. Sí, el 5%, el 5% arriba, ¿no? Ajá. Lo mismo lo hacemos con la gasolina. ¿Cuánto representa 6.40 entre 6? Y lo mismo, ¿cuánto representa 44.5 entre La 42? gasolina sería el 6%. Ajá. Abajo no sé qué significan esas siglas. El salario mínimo general. Ok. Es el 4%. Ajá. Y mantenimiento de vehículos es 1,500 entre 1,000. Ese sería el 50%. Ajá. Exactamente. Entonces, vamos a ver del total de todos los gastos, ¿no? Mira, ahí te voy a poner la formulita para que lo veas. De acuerdo a la formulita esta que estábamos analizando ahorita, ¿no? Aquí tenemos 112.55 entre 106.996, ¿sale? Ese es el porcentaje que tú tuviste de un 1.05, algo así. Entonces, fíjate, a ese, la proporción que están tomando aquí, este 40% no representa que sea el incremento de un precio a otro, sino representa que en este caso, este insumo, que es la inflación, va a representar un 40% en relación al costo total. Sí, O sea, es el 40 del 100 que viene hasta abajo. Exactamente. Eso ya. va a representar ese valor, el 40 de lo que viene hasta abajo. Entonces, en la formulita nosotros vamos a tomar el valor, ¿cómo se llama? El valor actual contra el valor de base multiplicado por el porcentaje que representa este precio dentro de nuestro costo total. ¿Sale? ¿Vale? Lo mismo con el siguiente, el siguiente, el siguiente y lo que hubiera. Al final, lo que vamos a obtener es que el precio en la fórmula escalatoria, lo que vamos a obtener es que nos dice que debe de ser 140 pesos más 101.142, ¿sí? Entonces, lo que multiplicado por 1.442, lo que nos va a dar un total de precio actualizado de 159.91, y nosotros lo podemos ahí fijar en 160. ¿Cómo ves? Multiplicándolo por el mismo factor. Y eso es como se obtiene con el método escalatorio. Es ¿Sí? decir, el 140 es el precio al que yo lo vendía antes. Ajá, así es. Y con los incrementos en los costos de mis insumos, sería 160. Ajá, ¿Sí? 160 para cerrarlo. Ajá, sí, ya redondeado. Ok, ya le entendí, gracias. Excelente. Entonces, ahí sí ya lo tenemos con ¿por qué se le llama escalatoria, no? Entonces, vamos a determinar la rentabilidad de las ventas por cambios en el precio a través de este método que le llaman de UVA, que son los volúmenes de ventas, ¿no? Entonces, tenemos ahí hay algunos elementos, son el efecto del precio, que son las variaciones en el precio de venta que hemos dado,
y el volumen, que son las variaciones también de los volúmenes de venta, ya sea por los cambios en las contribuciones o en los cambios productivos o cual sea, ¿no? Y básicamente este umbral de ventas adicionales sería lo que yo tendría que vender adicionalmente. Entonces, fíjate, el umbral de rentabilidad adicional por los cambios de precios se va a conseguir cuando el cambio en el volumen de ventas, bien por el aumento del caso de disminuir el precio, bien por la disminución en el caso de aumento de precio, cuando aquel que haga que los beneficios sean iguales, tanto antes como después del cambio del precio de venta. ¿Sale, vale? Eso es lo que nosotros le vamos a llamar el UVA o el umbral de ventas adicionales. No le entendí muy bien. Sí, aquí el umbral, es decir, nosotros vamos a establecer un margen a partir del cual no podemos regresar para obtener ciertas ganancias, ¿no? Entonces, vamos a analizar cuál es el cambio que debe de haber en el volumen de ventas o que ha habido en el volumen de ventas, ¿sí? Ya sea porque bajamos el precio, ¿sí? O ya sea porque aumentamos el precio. O sea, ¿qué impacto ha tenido en las ventas el aumentar o el disminuir un precio determinado? ¿Sale, vale? Y vamos a ir comparando, haciendo esta comparativa, de tal manera que el precio que obtengamos de estas comparativas, de esta escala de comparativa, sea iguales antes o después del cambio de precio de venta. Y así vamos a fijar un umbral de ventas adicionales. Es decir, para que lo veamos en números, que es más claro. Tenemos el umbral, son los cambios en el precio de venta que hemos tenido entre ¿sí? el margen de contribución o el margen de ganancia más el cambio del precio de venta, ¿no? Y entonces aquí lo que nos va a estar dando es este umbral de ventas. No sé si más o menos queda claro, María. No sé si me equivoco, pero estoy entendiendo, digamos, que delimitar de alguna manera hasta dónde puedo bajar o hasta dónde puedo incrementar. A eso entiendo por umbral. Umbral es para proteger de alguna manera mi rentabilidad, un límite, digamos, tanto para subirlo como para bajarlo. Así es. Y esta fórmula lo que te va a decir es hasta dónde lo bajes o hasta dónde lo subas, tu ganancia va a ser la misma. Por eso le llaman umbral. Es una franja en donde tú es igual que lo bajes o lo subas, no te va a afectar. Ok, ya uno sabe que si se excede de ese límite, entonces sí habría una afectación, ¿no? Digamos que sería la cancha reglamentaria, ¿no? Donde uno puede navegar. Ok, ya, gracias. Sí, fuera de ahí estamos fuera de línea, ¿no? Como dicen en el fútbol. Excelente. Muy bien, entonces aquí lo que les voy a pedir es de que hagan ejercicios prácticos. Hay algunos que vienen en la misma página y analicen casos de productos o servicios en donde se han aplicado estos métodos, ¿sí? Sobre todo aquellos que son orientados a la competencia y cuando hay una reacción de los competidores. Podemos optar por alguno de estas, ¿cómo se llama? La escalonada, podemos optar por tener un margen de ventas adicionales, ¿no? ¿Qué es lo que podemos manejar comparativamente y cómo lo manejan en cuanto a la asignatura? ¿Cómo ves, Mari? Esto es adicional. Creo que es mejor, ¿no? Porque para entenderlo bien hay que hacerlo, ¿no? Hacerlo, sí. Ahí vienen ya algunos ejercicios. Creo que incluso ya al nivel donde vas ahorita ya los pasaron, pero por lo menos analizar cómo estaría esa fijación de precios y cuál es la metodología que utilizaron o que estamos utilizando para fijarlos. ¿Sale, vale? Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta que tengas adicional creo hasta que aquí? Bien. Nada más fuera de tema con la tarea, con el software de contabilidad. No sé si hice bien mi tarea, profesor, no sé si la subí bien, porque yo leí toda la hoja de donde viene la tarea, la página, y no dice cómo se va a subir. Entonces, en la página que usted me recomendó se dice Subio, me daba la opción de descargarlo Excel, lo descargué y después lo junté todo en un solo archivo, lo exporté a PDF y ya se lo mandé. Y de pilón le puse una pantallita donde venía arriba mi
mi nombre y el nombrecito que le puse a la empresa esta, porque dije, ¿y cómo le mando? ¿Le doy mi password y mi usuario? ¿O cómo le pongo? Y por No, sí es ahí, unos compañeros me preguntaron, oye, ¿cómo lo subiste? Digo, pues yo lo subí así. sí, No supe si estaba bien. es correcto. Esa manera que tú utilizaste está bien. Son 3 pasos, ¿no? El ejercicio original lo pasas a Excel y de Excel lo mandas a PDF. Podías haber mandado como si lo fueras a imprimir directamente desde Shubio y en lugar de mandarlo en una impresora le dices exportarlo a PDF. Claro que hay que poner algunos drivers por ahí al software y Pero ahí lo da, profesor. mande. Ahí al momento dice acción el cuadrito, da Ajá, las tres opciones, imprimir o exportar. así Entonces es. yo lo exporté directamente a Excel y ya de ahí lo junté en uno solo. De hecho, le puse un letrerito morado para distinguir Sí, distinguirlo. cada ejercicio y ya lo junté en uno solo y lo hice en PDF. Entonces, por ahí algunos compañeros, Adanari y Alfredo me preguntaron y yo les dije, mira, yo lo hice así, no sé si esté bien, pero Sí, no, así sí lo estuvo bien. mandé. Sí Porque estuvo bien. De sí, hecho, yo lo me costó un califiqué poquito de también. trabajo al principio ver en dónde hacerlo, porque Y el, luego, los nombres de las cuentas, ¿no? Que ya ajá, vienen predeterminadas. Ajá. sí, y por ejemplo, la página que yo andaba checando antes y que me pedían mi cédula, mi RFC, yo dije, caray, y si al rato salgo afectada o algo, por eso pregunté, dije, no, debe de haber alguna otra página diferente, ¿no? O software diferente, pero en realidad el ejercicio, aunque al principio me costó un poquito realizar los asientos, por el tema de las cuentas, efectivamente, pero ya que le fui agarrando modo, se me hizo muy fácil, porque a Danari anoche me estaba preguntando y yo le dije, métete a donde me dijo el profesor, le digo, porque ahí, con que tú hagas los asientos, te da todo. Digo, ya nada más te metes y te da el libro mayor, te da el diario, te da el balance, te da todo, ya no tienes que hacer nada. Con que hagas los asientos, ya tienes todo, porque ella pensaba hacer como que cada uno por separado. Le dije, no, y te vas a tardar un montón. Entonces, esa Sí. era la única duda que yo tenía hasta ese momento, pero la verdad me gustó. Digo, no me la aprendí al 100% toda la página, pero me gustó, se me hace muy práctico. Digo, alguna vez yo trabajé con un contador en un hotel muy grande y nos costaba trabajo porque era hacerlo manual. Y Ujú. entonces verlo de esta manera se me hizo muy práctico y qué padre, ¿no? Obviamente, seguramente en el mercado hay muchos programas de este tipo. Yo trabajé para una empresa muy grande hasta hace algunos meses y ellos tienen sus propios programas, su propio sistema, ¿no? Porque es una empresa transnacional. Entonces, es interesante ver cómo cada quien adapta para tener todo pues de fácil acceso, información a la mano y los impuestos y todo eso. Me parece muy bien. Sí, de hecho, esa es una de los problemas que luego se tienen en las empresas, que el software pues ya viene con ciertos parámetros. Entonces, lo que hacen muchas empresas es, hay software que te permite meterle mano y hay software que no, pero si no, las empresas desarrollan el suyo propio de acuerdo a sus propias necesidades y características. Y eso yo creo que es algo de lo mejorcito. Muy bien. Ahora, de lo que estábamos viendo ahorita, profesor, de lo que estaba en su presentación, menciona los ejercicios. ¿Va a mandar los ejercicios o yo busco un ejemplo? Porque ahí venía, pero no decía el ejercicio tal, tal. Ajá. No, ¿Cómo? es nada más de los ejercicios que has hecho, por ejemplo, este último ejercicio que hiciste con el software, identificar si hay alguna metodología que se pueda observar en la fijación de precios de las que estábamos mencionando o no, y ya la analizas y la argumentas por qué. Eso es para que tú digas, mira, sí aquí se ve que se utilizaron esto o no lo utilizaron, o no utilizaron nada. ¿Sí? Más o menos, Mari. A ver, explíquemelo otra vez. Otra vez.
Tú ya has hecho ejercicios de los que vienen en la página, ¿cierto? Ajá, sí. Ok, de esos ejercicios algunos hablan de, obviamente, el valor costo y el valor precio o el valor de venta, ¿cierto? Fíjese que no, profesor. Ya se acuerda que habíamos platicado de que la unidad, bueno, más bien la materia, viene enfocada a contabilidad y no tanto a costos. Así es, O sea, así es. no viene tan así, porque, por ejemplo, los ejercicios son como contables. Se compraron tantas tablas tal día, se vendieron tantas tal día, o sea, es hacer asientos, casi todas las tareas y ejercicios que vienen son relativos a contabilidad, no viene propiamente a sacar costos. Así es. Entonces, de hecho, por ejemplo, esta unidad que estamos terminando viene enfocada al método electrónico de las transacciones financieras, o sea, no viene propiamente costos. Así es. Entonces, por eso ahorita que usted hizo la presentación y que estamos hablando de, ¿cómo le llamamos? Métodos para sacar Ujú, costos, para ujú. determinar el costo de un producto, pues eso no viene en la plataforma. No, no viene. Por eso es No, que le decía, traten de identificar y ahorita llegas tú a la conclusión, porque ya eres de las más avanzadas, de que no hay, a pesar de que hay ejercicios de registro, no te dejan claro el ver cómo es que se llega a la determinación de un precio determinado. sí es correcto, o sea, los ejercicios que hemos realizado son de contabilidad, no el determinar un costo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, Sí. como complemento, ahorita tú te das cuenta de que no es lo mismo hacer registros contables que hacer contabilidad de costos. Sí, es totalmente diferente porque Ah, hacer el registro contable es el asiento de lo que ya. bueno, pues ya creo que con esto podemos ir cerrando y la conclusión es de que cuando estamos hablando de costear, sobre todo los productos y hablar de ventas, es importante el costo y la metodología con el cual se establezcan precios de venta. Y que obviamente hay muchas metodologías, algunas son transparentes al momento de elaborar informes contables y otras no lo son. Entonces es importante que nosotros entendamos esta parte y lo tengamos claro porque pues hablar de contabilidad de costos implica precisamente el análisis de las metodologías de costo. ¿Sale? Yo les dejo esta tarea de que lo investiguen ahí, pero pues básicamente como estamos enfocados más a los procesamientos, Perdón, creo que me sí, desconecté. sí, no te preocupes. Decía yo que a lo que acabamos de observar es que una cosa es análisis de costos y entender las metodologías de los costos y otra cosa es procesar la parte de los registros contables que a veces no son tan transparentes. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los boletines de las normas de información financiera, sí nos establecen que debe dejar claro la fijación de un precio en base a una metodología de análisis de costo. Y por lo menos tenemos ahí el dato adicional, ¿cómo ves? Yo entiendo que sí debe de haber una claridad en cómo se determinó el costo de un producto, porque no puedo yo a lo mejor incrementar su costo, no sé, ponerle un precio el 300% por arriba de lo que yo invertí, o sea, no puede ser así, sí tiene que haber un lineamiento, ¿no? Esa parte me queda clara, pero la contabilidad como tal para mí es llevar ahora sí que el registro contable de todos los movimientos que se han hecho en una empresa, compras, pagos, pago de personal, rentas, todo eso, ¿no? Pero esto de contabilidad de costos lo veo yo como que es para la suma de todo lo que interviene en la producción vamos, de un producto para determinar a cuánto lo voy a vender. Porque Así si es, yo no considero todos los aspectos que le comentaba en un principio, ¿no? Incapacidades, vacaciones, rentas de un edificio, agua, luz, además de los insumos, al final de cuentas, mi ganancia no va a ser
la que yo estoy pensando que va a ser. Porque Así es. si yo digo, digamos que ya saqué el costo unitario, ¿no? Y mi costo unitario es de 150 y yo lo voy a vender a 250. Pero si yo no estoy contemplando todos los demás gastos y estoy pensando que voy a ganar 100 pesos, realmente no voy a ganar 100 pesos, a lo mejor voy a ganar 25 porque estoy dejando de ver todo el panorama, ¿no? No Así estoy es. contemplando que tengo que pagar mano de obra, renta, pintura, transporte, bodegas o lo que tenga que pagar. Es lo que yo entiendo la diferencia de las dos materias. Así es. Y la contable, pues es histórica, es decir, lo que ya sucedió se registra. La contabilidad de costos es un poquito más analítica y proyectiva. ¿Cuánto es lo que yo voy a prever hacer en un ambiente de inflación o no de inflación? En un ambiente en donde haya competencia o no haya competencia. Y todo eso implica en poder analizar, incluso prever cuáles serían los precios y cuáles serían mis márgenes de ganancia que pudiera tener. Y esa es la pequeña diferencia entre manejar solamente la contabilidad como tal de registro histórico y la contabilidad analítica, que es en este caso la contabilidad de costos. ¿No? Qué Y bueno que tú... además creo yo que del margen de ganancia que deja un producto ya independiente de todos los gastos y costos, pues esa misma ganancia en su momento dado puede darle más vida al negocio, porque estamos hablando de que muy seguramente a futuro voy a tener capital para invertir, para ampliarme, para tener nuevos productos. Y en cambio, si yo me limito o no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien ese análisis del precio, me voy a estar limitando o peor, voy a estar perdiendo. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que llegamos al punto de la utilidad es muy importante y las decisiones sobre esta en el proceso de cómo la voy a obtener es importante. La siguiente, yo creo que voy a ir cerrando con una explicación de cómo se calcula en términos prácticos el rendimiento sobre la utilidad, ¿no? Y ver cómo a veces nos dejamos, lo que tú dices, nos dejamos engañar y creemos que el obtener un margen de utilidad en un ejercicio determinado determina el margen global de una vida de producto, por ejemplo, y no es cierto, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver la siguiente para ver, pues es que todo esto se analiza, ¿por qué? Porque al final de cuentas, los números de un solo periodo me pueden engañar para cuando yo quiero tener un margen de una vida de producto, por ejemplo. ¿Sale, vale? Muy bien, de acuerdo. Muy bien, Mari, pues ya nos vemos la Muchas próxima. gracias, Con ese le profesor. cierro hoy. Igualmente, hasta Que luego. estés muy bien, buena tarde.